En un pequeño y apacible pueblo, vivía un joven llamado Marcos, un muchacho que, para su desgracia, era conocido por su pereza y falta de propósito. No había meta que lo impulsara, ni proyecto que lo entusiasmara. Los días para él transcurrían como si el tiempo fuera una eterna brisa, suave e inmutable, que jamás dejaría de soplar. La gente lo veía con lástima, algunos con impaciencia, pues mientras otros se ocupaban en sus quehaceres, Marcos se abandonaba en la indolencia, dejando que las horas se desvanecieran como granos de arena en el viento. Marcos no tenía prisa, era como si él se hacía preguntas, tales como, ¿para qué esforzarse? ¿Para qué levantarse temprano cuando el sol aún no estaba en lo alto? Su vida transcurría entre mañanas de pereza y tardes de promesas vacías, y todo lo dejaba para después. Mañana lo haré, más tarde me encargaré, pero ese mañana nunca llegaba, y los días se acumulaban, uno tras otro, en una cadena interminable de oportunidades perdidas. Cada consejo que su familia y amigos le daban, se desvanecía tan pronto como entraba en sus oídos. Sus padres, preocupados por su futuro, le repetían con angustia, «Mi hijo Marcos, no desperdicies tu vida». Pero él, ajeno a todo, simplemente asentía, sin comprender la gravedad de sus palabras. En el fondo, él sabía que algo no estaba bien. Cada vez que veía a otros jóvenes de su edad avanzar, lograr metas, formar familias o conseguir empleos, sentía una pequeña punzada en su pecho. Pero esa sensación la enterraba rápidamente bajo excusas, «Ya habrá tiempo, todavía soy joven». La vida parecía tan larga y el futuro tan lejano que no veía la necesidad de apresurarse. Sin embargo, esa calma que tanto lo envolvía era una prisión invisible. La pereza que lo arrastraba no solo lo alejaba de sus sueños, sino también de sí mismo. Los días, que para él eran indistinguibles, no pasaban desapercibidos para los demás. Sus amigos empezaron a distanciarse, cansados de sus promesas vacías, y sus padres, con tristeza en los ojos, comenzaban a resignarse a la idea de que Marcos, quizá nunca cambiaría. Las miradas de decepción que le lanzaban eran como un peso invisible que cargaba en los hombros, pero él fingía no notarlo. Era más fácil seguir en la rutina de la comodidad que enfrentar el doloroso reflejo de lo que su vida se estaba convirtiendo. Pero había noches en que, al quedarse solo en su habitación, el silencio lo envolvía y la realidad lo golpeaba. Miraba el techo, perdido en sus pensamientos, sintiendo una inquietud creciente en su interior. ¿Qué estaba haciendo con su vida? Pero, en esas noches, las palabras de su familia resonaban en su mente como ecos distantes, pero poderosos. «Marcos, no desperdicies tu vida», le susurraba su conciencia. Pero al amanecer, el ciclo se repetía, volvía a postergar, volvía a engañarse. Era un joven atrapado entre la comodidad de su pereza y el miedo a enfrentar un futuro incierto. Cada elección de no hacer nada, se sentía pequeña en el momento, pero cuando la sumaba, el vacío que dejaban en su vida era abrumador. En su interior, Marcos quería cambiar, pero el cambio le aterraba. Ya se había convertido en alguien indeciso. ¿Y si fallaba? ¿Y si no era capaz de cumplir con las expectativas de los demás, o peor aún, las suyas propias? Lo que Marcos no sabía era que su tiempo no era infinito, que la vida se escurría como el agua entre los dedos, sin darle la oportunidad de retenerla. No veía, o no quería ver, que cada minuto perdido era un regalo no aprovechado, un segundo que jamás recuperaría. Pero, a pesar de todo, el joven seguía atrapado en esa burbuja de indiferencia, ajeno a la urgencia que lo rodeaba, hasta que un evento inesperado lo sacudió de su letargo. Ese día, el sol brillaba con una intensidad especial, sus rayos dorados iluminaban cada rincón del pequeño pueblo. Parecía un día como cualquier otro, pero la llegada de un anciano sabio, conocido como Don Héctor, cambiaría el destino de muchos, especialmente el de Marcos. Se decía que Don Héctor no solo era un hombre de profunda sabiduría, sino que tenía el don de ver más allá de las palabras, de comprender los problemas del corazón, antes de que siquiera fueran expresados. Las historias sobre sus habilidades comenzaron a circular rápidamente entre los habitantes del pueblo, y no tardaron en llegar a oídos de Marcos. Una extraña inquietud invadió al joven cuando escuchó la noticia. Algo en su interior le decía que debía ir a ver a ese hombre.
No era usual que sintiera una necesidad tan fuerte, pero esta vez era diferente. Quizás, pensó, era el momento de encontrar las respuestas que tanto había evitado. Con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, decidió buscarlo. Al llegar al lugar donde decían que don Héctor descansaba, bajo un árbol imponente, cuya sombra parecía ofrecerle un refugio ante el fuerte calor del sol, Marcos sintió que el corazón le latía con fuerza. Cada paso hacia el anciano se le hacía más pesado, como si una voz interna le advirtiera que lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida. Sin embargo, no desmayó y continuó. Finalmente, se detuvo frente a don Héctor, quien, sentado con los ojos cerrados y un rostro sereno, parecía estar en total armonía con el mundo a su alrededor. Tomando una profunda bocanada de aire, Marcos se inclinó ligeramente en señal de respeto, y con una voz que apenas podía esconder su ansiedad, le dijo: «Señor, he oído que posee una sabiduría incomparable. ¿Podría enseñarme cómo aprovechar al máximo mi vida?». Don Héctor abrió los ojos lentamente, y en su mirada había una comprensión que desarmó a Marcos por completo. Era como si el anciano supiera todo sobre él sin necesidad de palabras. Sin decir una sola palabra al principio, don Héctor metió la mano en su bolsa y sacó un pequeño reloj de arena. Lo sostuvo por un momento en el aire, dejando que el brillo del sol reflejara su importancia, y luego se lo entregó a Marcos. «Este reloj de arena», comenzó a decir con una voz calmada pero profunda, «simboliza tu tiempo. Cada grano de arena representa un momento precioso de tu vida». Marcos lo tomó con manos temblorosas. El peso del objeto, aunque ligero, le pareció inmenso, cargado de un significado que hasta ese instante no había comprendido. «Ahora», continuó don Héctor, sus ojos fijos en el joven, «quiero que imagines que cada grano que cae es una oportunidad desperdiciada. Cada vez que postergas lo importante, cada vez que pierdes el tiempo, un grano se escapa, y no lo recuperarás jamás». Las palabras del anciano penetraron como un eco en la mente de Marcos. De repente, todo lo que había estado evitando enfrentar se hizo evidente. Los días pasados en la comodidad de la pereza, las promesas rotas, los sueños que había dejado morir sin siquiera darles una oportunidad. Sostuvo el reloj de arena más cerca, sintiendo el flujo constante de los granos, como si en ese momento estuviera presenciando su vida desvanecerse. El anciano continuó hablándole, con un tono aún más solemne: «El tiempo es un regalo invaluable, hijo, no espera a nadie, cada segundo que se va, es un segundo que no puedes recuperar. Si sigues viviendo como hasta ahora, un día te despertarás lleno de arrepentimientos, preguntándote en qué momento perdiste el control de tu vida». Marcos no pudo evitar que su mente viajara a un futuro imaginario, uno donde los años habían pasado y lo único que le quedaba era la amargura de lo que nunca fue. La sensación de urgencia le oprimió el pecho, como si estuviera al borde de un abismo que nunca antes había notado. El reloj de arena, ahora más que un simple objeto, parecía una cuenta regresiva constante, una llamada a despertar, antes de que fuera demasiado tarde. Por primera vez en mucho tiempo, Marcos sintió que algo en él se quebraba. No era solo la voz de don Héctor, era todo: la intensidad del sol sobre su piel, el suave susurro del viento entre las hojas del árbol, la manera en que los granos de arena caían inexorables. En ese preciso instante, el peso del tiempo, que siempre había considerado tan abundante, se hizo insoportable. «¿Y cómo? ¿Cómo puedo cambiarlo?», preguntó finalmente, su voz casi un susurro. No era solo una pregunta para don Héctor, sino para sí mismo. Don Héctor lo miró, con una calidez que parecía abrazar el alma inquieta de Marcos. La serenidad en los ojos del anciano contrastaba con el torbellino de emociones que comenzaba a brotar en el joven. Tras un breve silencio, que a Marcos le pareció eterno, don Héctor finalmente habló. Su voz era suave, pero firme, como si cada palabra estuviera cuidadosamente diseñada para resonar profundamente en el corazón del muchacho. «Empieza ahora, mientras aún tienes tiempo, empieza por lo más sencillo», dijo, su tono de voz lleno de comprensión y paciencia. A veces, cuando uno se enfrenta a la vida,
todo parece abrumador, como una montaña demasiado alta para escalar. Pero no tienes que conquistarla de una vez, fija metas claras, pero pequeñas. No te preocupes por el futuro lejano, concéntrate en el aquí y ahora, en lo que puedes hacer hoy y mañana, y así, paso a paso. Marcos asintió, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo podría hacer eso? Toda su vida había sido una cadena de promesas incumplidas, de tareas postergadas. Se imaginaba intentando seguir el consejo del anciano, pero el miedo al fracaso lo paralizaba. Don Héctor pareció percibir la tormenta interna de Marcos, y con una sonrisa cálida pero resuelta, continuó: no te preocupes por fallar, el verdadero fracaso es no intentarlo. Divide tus tareas, haz que cada pequeño esfuerzo tenga su propio espacio y sentido. No subestimes el poder de los pequeños logros, porque es de esos pequeños momentos que se construye el éxito. Las palabras del anciano comenzaron a penetrar más profundamente en Marcos, pero no sin lucha. En su mente se desató una batalla. Por un lado, sentía el peso de todas las veces que había evitado el esfuerzo, las decisiones que había postergado. Pero por otro, había algo en la sencillez de las palabras de don Héctor que lo alentaba. El anciano no le estaba pidiendo que cambiara su vida de un solo golpe, solo le pedía que diera un primer paso. El viento comenzó a agitar las ramas del árbol, y el sonido del follaje moviéndose suavemente, añadió un tono casi musical al momento. Marcos cerró los ojos por un segundo, dejando que esas palabras calaran más hondo. Recordó todas las veces que había mirado el reloj y pensando que tendría tiempo de sobra, que podía dejar para mañana lo que debía hacerse hoy. Pero ahora, sostenía ese reloj de arena en sus manos, y el flujo constante de los granos le recordó que el tiempo nunca se detendría por él. El éxito, continuó don Héctor, inclinándose un poco hacia él, como si quisiera asegurarse de que no solo escuchara, sino que comprendiera cada palabra. El éxito no llega a quienes corren apresurados, buscando resultados inmediatos. Llega a aquellos que comprenden el verdadero valor del tiempo, aquellos que lo utilizan sabiamente, sin desperdiciar ni un segundo en dudas o excusas. Marcos abrió los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. No necesitaba arreglar todo de una vez, solo tenía que empezar. La montaña frente a él ya no parecía tan inalcanzable, todavía alta, pero escalable si daba un paso tras otro. El anciano, con una sonrisa suave, se recostó contra el tronco del árbol, dándole espacio a Marcos para procesar lo que acababa de escuchar. Los pensamientos del joven fluían como las hojas movidas por el viento, algunas llenas de miedo, otras de determinación. Pero en medio de todo ese torbellino, una nueva certeza comenzaba a tomar forma. Aún había tiempo, pero ese tiempo debía ser usado con cuidado, como el recurso valioso que don Héctor le había mostrado. Finalmente, Marcos tomó el reloj de arena con ambas manos, lo sostuvo frente a su pecho y asintió. Sabía que este era solo el inicio, pero también sabía que, por primera vez en su vida, estaba listo para dar ese primer paso. Con esas palabras resonando en su mente, Marcos sintió como un fuego nuevo empezaba a arder en su interior. El consejo del anciano había dejado una marca profunda en su ser, y algo dentro de él sabía que no podía seguir viviendo como hasta entonces. Decidió, con una mezcla de determinación y miedo, que era hora de tomar las riendas de su vida. Al día siguiente, al despertar, algo había cambiado. El peso de la inactividad ya no le resultaba cómodo, cada minuto que pasaba sin hacer algo valioso, le producía una incomodidad que nunca antes había sentido. Marcos comenzó a organizar su vida con una disciplina que sorprendió incluso a él mismo. Estableció horarios para cada actividad, estructurando su día con una firmeza que antes le habría parecido imposible. Al principio fue difícil. Cada vez que se sentaba a trabajar, la tentación de volver a sus viejas costumbres lo acechaba, sus pensamientos volvían una y otra vez a las distracciones que solían llenar su tiempo. Pero cada vez que sentía la tentación de rendirse, recordaba las palabras de don Héctor: cada grano de arena que cae es una oportunidad desperdiciada. Con esa idea grabada en su mente, Marcos empezó a enfocarse en cada tarea como si fuera la más importante. Dejó de postergar las cosas, eliminó distracciones de su vida,
se deshizo de los hábitos que le robaban tiempo y comenzó a trabajar con una determinación que sus amigos y familiares no habían visto antes. La transformación no fue inmediata, pero con el tiempo, Marcos notó cómo pequeños cambios en su rutina empezaban a generar grandes resultados. Las tareas que había postergado durante años finalmente las completaba. El sentimiento de logro, que había sido desconocido para él, se volvió algo habitual en su día a día. Las semanas se convirtieron en meses, y su nueva disciplina comenzó a dar frutos que ni siquiera había imaginado. No solo completaba lo que antes consideraba imposible, sino que además descubrió talentos ocultos que nunca había tenido la oportunidad de explorar. Comenzó a pintar, algo que siempre había querido hacer, pero que siempre había postergado. Su creatividad floreció, y pronto sus obras comenzaron a recibir elogios de quienes lo rodeaban. Las personas a su alrededor se asombraban al ver su increíble transformación, y la pereza y la indecisión que antes lo definían parecían haberse desvanecido por completo. Sin embargo, lo que realmente transformó a Marcos no fue solo el éxito que alcanzó al cumplir sus tareas o perseguir sus sueños, sino lo que aprendió sobre el valor del tiempo. Con el paso de los días, Marcos comprendió que el verdadero valor del tiempo no estaba solo en cumplir metas y objetivos, sino en los momentos que compartía con quienes amaba. Se dio cuenta de que el tiempo era un recurso finito, y que cada segundo que pasaba con su familia, con sus amigos, era un tesoro irreemplazable. No se trataba solo de ser productivo, sino de vivir plenamente, de disfrutar y valorar cada instante. A medida que los años pasaban y Marcos envejecía, su perspectiva del tiempo se volvió aún más profunda. Recordaba los días de su juventud, cuando desperdiciaba horas, días, incluso semanas, sin pensar en el costo. Ahora, veía esos momentos con una mezcla de arrepentimiento y gratitud, arrepentimiento por haber perdido tanto tiempo, pero con gratitud, porque finalmente había aprendido a valorarlo antes de que fuera demasiado tarde. Siendo ya mayor, Marcos compartía su experiencia con las nuevas generaciones. Se había convertido en un hombre sabio, y la gente acudía a él en busca de consejo, tal como él había buscado a don Héctor años atrás. Les hablaba del valor del tiempo, de cómo aprovechar cada instante, y de la importancia de encontrar el equilibrio entre el trabajo, los sueños y el amor por los seres queridos. Los jóvenes lo escuchaban atentamente, cautivados por su sabiduría y por las historias de su vida. El tiempo perdido nunca se recupera, les decía con una mirada profunda, pero el tiempo bien aprovechado es el mayor tesoro que puedes tener. Sus palabras, llenas de experiencia y emoción, resonaban en los corazones de quienes lo escuchaban, y la gente comenzó a entender que el tiempo no era solo una mercancía que se gastaba, sino un regalo precioso que debía ser atesorado. Y así, el legado de don Héctor, transmitido a través de Marcos, continuó viviendo en aquellos que aprendieron a ver el tiempo no como algo que simplemente pasaba, sino como el recurso más valioso de la vida.